Nosotros tenemos que saber que comenzamos con sacrificio y que es una relación en la cual tenemos que esforzarnos y en la cual tenemos que convivir de la manera más adecuada posible. Y el libro de Génesis, mis amados, fue escrito entre el año 1450 y el 1400 antes de Cristo. Quisiera hablar un poquito de este libro porque me llama mucho la atención acerca de estos temas matrimoniales, el contexto del libro, la parte histórica y la parte que tiene que ver con el desarrollo de la familia en la tierra. De los capítulos 1 al capítulo 11 se registran los comienzos de la historia de la humanidad, desde la creación hasta la Torre de Babel. Ustedes recuerdan que los hombres llegaron a la Torre de Babel, a una llanura, y allí se dijeron: vamos y construyamos una torre. Y Dios intervino para que no terminaran destruyéndose todos ellos. Los capítulos del 12 al 50 comprenden unos 300 años y se centran en las vidas de 4 personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Génesis abarca un periodo de tiempo mucho mayor que los otros 65 libros de la Biblia combinados. Solamente Génesis. La palabra Génesis significa principio, o origen. Bereshit, que es la primera palabra del texto hebreo, que significa en el principio. Se supone que Moisés escribió este libro mientras estaba en el Sinaí, en el desierto. Allí se supone que Moisés lo escribió. Es uno de los 5 libros de Moisés que componen el Pentateuco. El Pentateuco se llama a los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué es tan llamativo este libro? Porque forja los principios de la raza humana y caracteriza al hombre dependiendo de Dios y también aprendiendo los mandamientos que Él establece para que vivamos en armonía y para que vivamos en familia. Si vemos el Pentateuco, tendremos también que ver que, por ejemplo, para los israelitas, un niño de 12 años debía de saberse el Pentateuco de pies a cabeza. 5 libros. Un niño a los 12 años ya debía de saberse este libro de principio a fin. De ahí que Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, versículo 5: y amarás a tu Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y estando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados hermanos, Génesis trae estas enseñanzas y habría que ver que los padres, los patriarcas, tenían que transmitirlas a sus hijos y tenían que ponerlas por todos los lugares, porque era imprescindible que cada uno de los integrantes de la familia se sepa de memoria estas enseñanzas para cumplirlas al pie de la letra. ¿Qué nos da a nosotros entender esta acción de Dios? Nos da a nosotros entender que cada uno de nosotros como padres, que cada uno de nosotros como familia, debemos de tener en nuestra casa, ¿qué cosa? Una Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia de los que están aquí? ¿Cuántos tienen Biblia en su casa? ¿Cuántos la leen? Porque la Biblia, amados hermanos, no es un tabú. La Biblia no es algo que lo tenemos ahí que no se puede tocar. La Biblia es para leerla, para estudiarla,
para memorizarla. Necesitamos saber más de la Biblia que de todas las cosas de este mundo. Porque la Biblia es el manual que Dios hizo para los seres humanos. Cuando Dios hizo al hombre, Él le hizo un manual. Cuando los fabricantes de este iPad lo fabricaron, lo hicieron un manual y lo introdujeron en la caja para que sepamos cómo debemos usar este aparato. Asimismo fue Dios. Cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios creó el mundo, entonces Dios hizo un manual y ese manual es la Biblia. Y es en ella donde vamos a encontrar respuesta para todas nuestras necesidades, para todas nuestras preguntas. De manera que si yo quiero saber cómo debo tratar a mi esposa, debo ir y preguntarle ¿a quién? La Biblia. A la Biblia. En la Biblia me dice cómo debo tratar a mi esposa. Es la Biblia la que me dice. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo yo debo tratar a mis hijos, ¿a quién debo de preguntarle? Si yo quiero saber cómo debo ser con mis padres, ¿a quién debo de preguntarle? A la Biblia. Veamos a Colosenses en su capítulo 3 y en el versículo 18. A ver qué nos dice. Colosenses 3 y versículo 18. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mis amados, aquí en estos versículos bíblicos nosotros pudiéramos encontrar y debemos encontrar las respuestas a todas nuestras interrogantes. Esta mañana teníamos un hermano invitado en la congregación y dentro de su tema familiar que nos tocó allá, todo el mes estamos teniendo charlas familiares los viernes y los domingos. También él tocó este tema en su exposición. Y yo decía, amados hermanos, que si queremos saber cómo debemos comportarnos en sentido general dentro del vínculo matrimonial, dentro del vínculo familiar, es a la Biblia, es a la palabra de Dios a quien debemos preguntarle. Es en ella donde nosotros debemos de ir para buscar la respuesta. Y el Señor nos está diciendo entonces aquí en manera imperativa a las hermanas, a las mujeres. El Señor le está diciendo: casadas, dice el Señor, estén sujetas a vuestros maridos. Hay una palabra aquí para cada una de las hermanas y cada una de las amigas que nos visitan. El Señor está diciendo cómo funciona de manera adecuada el matrimonio, para que puedan tener una relación armoniosa y para que puedan tener una relación en la cual puedan criar a sus hijos con un buen ejemplo. A las casadas el Señor le dice: estén sujetas a su propio marido. Y dice
como conviene en el Señor. Y esta frase me gusta porque a pesar de que yo lo estoy leyendo, todas ustedes comprenderán que no fui yo quien lo escribí ahí, ni ninguno de los demás varones que hay aquí. Pero tampoco las hermanas escribieron lo que el Señor le está diciendo aquí a cada uno de nosotros. El Señor le está diciendo aquí al marido: marido, amen a sus esposas. Le está diciendo a los hijos aquí también que obedezcan a vuestros padres, a sus padres. Y le está diciendo a los padres que no exasperéis, que no traten mal, que no sean ásperos con los hijos. Entonces, mis amados hermanos y amigos, en este tiempo en que estamos viviendo una vida familiarmente desorganizada, en este tiempo en que estamos viviendo una vida matrimonialmente desorganizado. ¿Por qué desorganizado? Porque estamos haciendo lo que más nos viene a nosotros para nuestra propia conveniencia. Yo hago lo que a mí me conviene, ella hace lo que a ella le conviene, yo ahora voy a hacer lo que me gusta y ella va a hacer lo que a ella le gusta. Pero el Señor está diciendo aquí de qué manera es que debemos hacerlo. Entonces, si estamos llegando en estos tiempos tan convulsos en los cuales ahora han entrado estas corrientes que han tergiversado todo el concepto de Dios para el matrimonio y la familia, en la cual ahora lo que estamos viviendo es tiempo de crisis y conflicto permanente en la mayoría de los hogares, tenemos que venir a la palabra de Dios para que nuestros matrimonios y para que nuestros hogares sean como Dios lo planificó. Amén. Al principio. Miren, si las hermanas, si las esposas se someten a sus esposos, si los esposos amamos a las esposas, si los hijos obedecen a los padres, y si los padres no exasperan a sus hijos, ¿qué tendremos entonces dentro del vínculo matrimonial y familiar? Vamos a tener el matrimonio número 1 que Dios estableció. Amén. El matrimonio es una institución divina, no es una institución terrenal. Está diseñada para los seres humanos, pero Dios la estableció y fue nacida de la mente de Dios en los cielos y fue materializada en el jardín del Edén con Adán y Eva. De allí surge la primera familia y ese plan no es de Adán, ese plan no es de Eva, ni ese plan es de ninguno de nosotros. Ese plan viene de Dios. La familia es la segunda institución que Dios estableció. Y la tercera es la iglesia. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, si nosotros queremos tener una familia saludable y fuerte, nosotros necesitamos tener un matrimonio saludable y fuerte. Por lo tanto, la esposa sométase al esposo. El esposo ame a su esposa. ¿Qué vamos a tener? Un matrimonio equilibrado. Un matrimonio equilibrado. Bueno, pero lo que pasa es, hermano, lo que pasa es que yo quisiera someterme a mi esposo, pero es que el esposo mío me trata mal. El esposo mío siempre vive haciendo las cosas como a él le vienen gana. Y entonces, ¿cómo yo me someto a él? Pero el Señor está diciendo, miren, es el Señor quien va a dar la recompensa, porque el Señor, a Él es que nosotros servimos. Los hermanos, las hermanas y los amigos que están aquí tienen que saber que aquí solamente tenemos dos caminos. Tenemos el camino del bien y tenemos el camino del mal. Y el Señor nos dice, escojan el bien y vivirán. Gloria a Dios. Y Cristo dice, yo soy. ¿Qué cosa es Cristo? El camino. Yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Y el Señor nos dice, hay dos caminos. Pongo dos caminos delante de ustedes, el camino del bien y el camino del mal. Escojan el bien y vivirán. Cristo es el camino que cada uno debemos tomar. Los que no lo han tomado, hoy tienen esta oportunidad.
de tomar el camino. Pero mis amados hermanos, tenemos que saber que el plan de Dios para la relación matrimonial y familiar es que haya armonía. Y hoy tenemos de él los elementos, los aspectos que debemos de echar mano para poder encontrar en nuestro matrimonio y en nuestra familia armonía. Yo sé que en la familia y los matrimonios de ustedes que están aquí hay situaciones. Eso yo lo sé. Ustedes dirán, ¿y cómo lo sabe? Bueno, yo lo sé porque yo soy hombre también, igual que ustedes, y soy parte de un matrimonio igual que ustedes, y soy parte de una familia igual que ustedes. Y en toda la familia, en todos los matrimonios hay situaciones. También lo sé porque en la congregación que trabajo, mi desempeño dentro de la congregación es trabajar con familia y con matrimonio. Y por eso también sé que en los matrimonios, la familia de ustedes, hay situaciones, hay aflicciones, hay problemas, hay desacuerdo, hay mala comunicación, hay un mal uso o un uso inadecuado de la expresión del amor. Hay muchísimas cosas que ustedes y yo queremos cambiar. Si lo queremos hacer, Dios nos da las herramientas. Amén. La esposa, repito, sométase al marido. El marido ame a la esposa. Los hijos obedezcan a los padres. Los padres no traten mal, ásperamente a los hijos. Y allí vamos a encontrar el equilibrio. Vamos a encontrar aquí el equilibrio. Entonces, mis amados hermanos, este pecado de Adán y Eva dio como resultado la muerte espiritual y eventualmente hace que el mundo sea o se torne violento, lleno de odio y desobediente. Ese es el pecado. El pecado prevalece hasta que Dios usa un diluvio para destruir la humanidad, excepto ¿a quién? ¿A quién no destruyó Dios en el diluvio? A Noé y su familia. A Noé y su familia. Este es el primer texto que se refiere a la familia. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dice el Señor aquí, Génesis capítulo 7, versículo 1. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. El Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Gloria a Dios. Amén. ¿A quién encontró Dios justo? A Noé. Y por la justicia de Noé, también vemos que la familia de Noé queda también justificada. ¿Qué podemos encontrar? Quizás podemos encontrar la familia perfecta en esta familia. Quizás podemos encontrar la familia perfecta. La Biblia no hace un desarrollo escatológico acerca de esta familia. No vemos el contexto general, que Dios hable acerca de todos los acontecimientos, de los detalles de esta familia. Pero sí vemos y comparamos. Si vemos a Lot y su familia, ellos pudieron salir de aquel lugar que Dios destruyó, Sodoma y Gomorra. Ellos pudieron salir de aquel lugar, pero hubo una persona que no salió. ¿Ustedes lo vieron eso? Hubo una persona que no pudo salir, y esa fue la esposa de Lot. Pero cuando vemos este matrimonio, vemos que Noé y toda su casa se salvó. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos encontrar algunos detalles. Noé era un hombre justo. Evidentemente, la familia de Noé también debió de ser una familia que gozaba de estas cualidades. Si queremos, amados hermanos, y por eso digo que este tipo de actividad es muy importante, porque debemos de volver los ojos a la familia. Y si queremos una familia saludable y estable, necesitamos matrimonio saludable y estable. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Amén.
¿Están de acuerdo? Si queremos que nuestros hijos crezcan de manera saludable, usted y yo tenemos un compromiso grande. Nosotros necesitamos hacer, esto no va a surgir, amados hermanos, amigos y amigas, esto no va a surgir mágicamente. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que rehacernos, reinventarnos para que nuestro matrimonio pueda funcionar y para que con nuestro matrimonio nosotros podamos ayudar a nuestros hijos. Nuestros hijos van a tener y van a querer el matrimonio que los padres nosotros tenemos. ¿Lo sabían? Miren, le voy a poner este ejemplo. Si un hombre golpea a su esposa y tienen dos hijos, tienen una hembra y un varón, y el esposo trata mal a la esposa y la golpea, el hijo, el varón, cuando él tenga su matrimonio, él se va a buscar una esposa que se deje golpear. Y la va a golpear. Él va a repetir el mismo patrón del papá. Pero la hija se va a casar y puede encontrarse el mejor de los hombres. Pero ella lo va a fastidiar hasta que el hombre tenga también que hacer lo mismo que le hacía su padre a su madre. Nosotros arrastramos de la cadena familiar eslabones destructivos y eslabones positivos. Ahora en nosotros está el ver cuáles son los eslabones que nosotros queremos heredar a nuestros hijos. Y hoy tenemos la oportunidad de comenzar a trabajar eso en nuestro matrimonio y en nuestras casas. Si nosotros tratamos bien a nuestras esposas y los hijos lo ven, ellos van a aprender a tratar bien a sus esposas. Pero las niñas que son criadas en hogares donde el padre trata bien a su madre, no se deja golpear y maltratar de su esposo en el futuro. En ese sentido, nosotros somos responsables hoy de la mayoría de las virtudes o de los problemas que tendrán nuestros hijos en el futuro. Eso se vierte. Lo que da estabilidad a la familia, mis amados hermanos, y lo que da estabilidad al matrimonio, y lo que da estabilidad a la iglesia, y lo que da estabilidad a la sociedad, evidentemente es Dios, es el Espíritu Santo, es Él quien puede, pero nosotros tenemos que poner de parte nuestra la cuota que se necesita. Si nosotros ponemos cada uno el granito de arena, Dios va a trabajar en ese granito de arena y lo va a convertir en una montaña. Pero Dios no trabaja en el vacío. Dios no trabaja en el vacío. No leamos la Biblia y nos sentemos aquí en un sofá a esperar que Dios obre en nosotros. El Señor dice, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Nosotros tenemos que practicar la palabra. De hecho, estos principios bíblicos que el Señor nos ha dejado aquí para la esposa, para el esposo, para los hijos y para los padres, no son para leerlo. No son para leerlo. Son para que después que lo leamos, entonces lo practiquemos. Nosotros necesitamos, amados hermanos y amigos, practicar las enseñanzas de Dios en nuestras familias. Porque es ahí donde vamos a encontrar el verdadero beneficio y el verdadero bienestar que necesitamos. Necesitamos a Dios en el hogar. Necesitamos a Dios en el hogar. Sí, amados. Y es por eso que yo creo que es maravilloso este tipo de actividades. Al hablar, amados hermanos, de este tema, lo primero que yo quiero también que nos quede bien claro es que el concepto matrimonio y el concepto familia, tal y como se manejan hoy día en la sociedad, es un aporte de la Iglesia de Cristo al mundo que nos rodea. ¿Se entendió? El concepto de familia y matrimonio, como lo manejamos hoy en la manera correcta, no era así antes de la Iglesia de Cristo.
Por eso usted va a ver que en Mateo capítulo 19, a partir del versículo 12, se acercan los fariseos y los discípulos a tentar a Jesús y le preguntan entonces a ellos que si es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa. Porque siempre se ha necesitado un motivo para un divorcio terrenal y aún un divorcio de manera normal. Pero en el principio, dice el Señor, no fue así. No fue así. Entonces Jesús le explica los detalles acerca del matrimonio y aún los judíos que habían ahí, al escuchar esto, se estremecieron. Algunos de ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, si esta es la condición del marido en el matrimonio, mejor es no casarse. Porque las leyes matrimoniales son para nosotros cumplirlas, son para nosotros obedecerlas. Y cuando viene la iglesia, ya en este entonces habían tres civilizaciones que gobernaban el mundo. La número uno eran los romanos, que dominaban el mundo por el poderío militar, por la guerra. La número dos eran los griegos, que dominaban el mundo por la filosofía. Ellos eran los filósofos. Y la número tres eran los israelitas, los judíos, que dominaban el mundo por la religión. ¿Qué tenían ellos tres en común? Que cada una de esas culturas tergiversaban el matrimonio y ellos tenían, los hombres podían tener las mujeres que quisieran tener. Pero cuando Cristo viene y establece su iglesia, entonces le pone orden a la iglesia y Él comienza a sí mismo por la casa. Y es por eso que en Tito capítulo 1, versículo 5, el Señor dice: a los obispos, a los pastores, tienen que ser maridos de una sola mujer. ¿Y sabe lo que está diciendo el Señor? Lo que está diciendo el Señor: miren, ya la cosa no va a seguir como ustedes lo están haciendo. Ya no va a seguir así. A partir de ahora, al matrimonio y a la mujer hay que darle la dignidad que merece, cuando eso no la tenía. Un hombre podía en aquel tiempo decir que la esposa era golosa con los hombres, que miraba mucho a los hombres y por eso le daba carta de divorcio y la despechaba y se casaba con otra. Pero si le iba bien económicamente, podía casarse con otra y tener dos. Y si su economía mejoraba, podía tener otra más y ya eran tres. Pero adivínenme quién no podía tener otro. La mujer. La mujer no, era nada más el hombre. Muy conveniente, ¿no es verdad? Claro, porque el hombre era que administraba toda la ley y ellos habían tergiversado todo y habían estado desde el principio desobedeciendo al Señor. Por eso Jesús le dice: ¿ustedes saben por qué Abraham le dio carta de divorcio? Permitió esto por la dureza del corazón de ustedes. Pero en el principio no fue así. Y eso nos da a entender entonces, amados, que es Cristo, que es la iglesia de Cristo quien establece las normas de justicia en el matrimonio y también en la sociedad. Hoy día el concepto matrimonio y el concepto familia están volviendo a ser boicoteados, como en aquellos años, como en aquellos tiempos lo hicieron los descendientes de Noé. De Noé para acá comenzó a tergiversarse esto, y en los tiempos de Abraham siguió, y aún en los tiempos de la ley mosaica continuó. Pero Cristo establece la dignidad del matrimonio y la dignidad que merece la mujer dentro del vínculo familiar. Pero sin embargo vemos que hoy otra vez está entrando estas corrientes que tergiversan el concepto matrimonio y el concepto familia y nos quieren presentar otra cosa que no es lo que Dios estableció. Y lo más lamentable es que tanto el hombre como la mujer en muchísimos aspectos estamos cediendo a este flagelo tan perjudicial para la familia. Por eso se están incrementando de manera alarmante los divorcios. Ahora, mis amados hermanos, existen los divorcios express.
No sé si ustedes lo han escuchado, los divorcios express. Por ejemplo, en México, muchas ciudades son expertos en eso. Usted entró casado por la puerta y a los 5 minutos sale divorciado. En México. Uno de los países que es más serio en el tema matrimonial es República Dominicana, con algunas excepciones. República Dominicana, pero todos esos países por ahí ya hay divorcio express, hay divorcio incausal. Por eso usted ve que le dicen a Jesús: es lícito que el hombre dé carta de divorcio por cualquier causa, porque se necesita una causa. Ahora existe el divorcio incausal, es decir, un invento que tiene Satanás, que dice incompatibilidad de caracteres. Y eso no existe. Eso no existe. Eso es un invento que lo ha creado Satanás para destruir matrimonio, para destruir la familia. Y por eso, mis amados hermanos, ahora encontramos muchísimas cosas que no son matrimonio, aunque así lo quieran establecer, mis amados hermanos. Eso significa madre soltera, hijos que crecen sin sus papás, destrucción y desintegración familiar. Ese crecimiento de los divorcios significa desintegración familiar. Y cada vez que se desintegra una familia, amados hermanos, eso significa sufrimiento, eso significa destrucción, eso significa degeneración. Cuando se destruye una familia, mis amados, es una fatalidad, es un fracaso. Yo digo que de los fracasos más grandes que puede tener un ser humano es el divorcio. Yo digo esto. Yo digo que yo prefiero morirme porque se muera mi esposa antes que yo divorciarme. Legalmente. Yo lo digo delante del Señor. Yo prefiero morirme ahora mismo antes que sufrir un divorcio. Para mí no hay fracaso más grande que un divorcio. Y se lo está diciendo alguien que lo vivió. Porque antes de yo venir al Señor, yo tuve una familia. Mi familia es lo que le llamamos una familia reconstruida. Le doy gracias a Dios, mi esposa Cristina y nuestros hijos. Hemos llegado a formar una familia más o menos adecuada, y ese es el plan de Dios. Una familia más o menos adecuada. Cuando usted y yo elegimos a una persona, elegimos a alguien que sea más o menos adecuado. La otra parte me toca ponerla a mí, le toca ponerla a usted. Es así, amados. Es muy preocupante todo esto. En algunos países, hermanos, ya ustedes saben que el divorcio es así. Acabándose de casar, si es preciso, divorcio. ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Es la unión. Recordamos que cuando vamos al juez, al civil, y firmamos, estamos firmando la legalización de un matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Si usted está unida o unido a su cónyuge y no han ido a firmar ante un juez, ustedes están casados, pero no están legítimamente casados. Es decir, le falta pagar el impuesto para legalizar su matrimonio, pero lo que ustedes tienen es un matrimonio. Ahora, es bueno formalizar el matrimonio. Esto es un matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. ¿Qué es una familia? Una familia es un hombre y una mujer que procrean a sus hijos y los crían en amonestación ¿de quién? Del Señor. Eso es lo que está diciendo Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, Colosenses capítulo 3, del versículo 18 al 24, que los padres criemos nuestros hijos en amonestación del Señor. Y cuando usted y yo lo hacemos, vamos a tener hijos para la sociedad e hijos para la iglesia que van a ser responsables, que van a ser de bien y que van a producir y no a destruir. Así, amados, que antes de la iglesia de Cristo no era así. Fuimos nosotros los que estremecimos al mundo con este concepto. Y lamentablemente ahora que están boicoteando el matrimonio, muchas veces nosotros estamos callados y se está hablando de matrimonio gay,
de matrimonio entre mujeres, se está hablando de cosas semejantes, y nosotros estamos callados y evidentemente somos los que debemos levantar la bandera y decir, no, esto no es matrimonio, matrimonio es esto y matrimonio es aquello. A veces, amado, escuchamos hablando de matrimonio gay y de cosas, y a veces hasta nos reímos. Y no podemos hacer esto, hermano. Dios aborrece ese tipo de actos y nosotros tenemos que aborrecer todo lo que Dios aborrece. Eso es así, hermano. Debemos de cuidar y celar el matrimonio porque es una institución divina, y debemos aborrecer aquello que Dios aborrece, porque nosotros, amados hermanos, no podemos colaborar con el mal. Debemos también cuidar de nuestro matrimonio. ¿Cuántos estamos cuidando el matrimonio aquí? ¿Estamos cuidando nuestro matrimonio? ¿Cuántos somos casados aquí? Levanten la mano. Ok. ¿Y estamos cuidando el matrimonio? Estamos cuidando el matrimonio. Los principios para cuidar el matrimonio, ¿lo conocen? La debida expresión del amor es el primero. ¿Cómo usted expresa su amor a su cónyuge? Analice usted. Mire cómo usted trata a su cónyuge, hermana o hermano. Más responsable el hermano, el varón. ¿Cómo usted está tratando a su esposa? ¿Le está tratando con amor? ¿Le está tratando con delicadeza? ¿La está cuidando? ¿Está velando por ella para que no le falte nada? El hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? La sustenta, la cuida, la purifica, la salva. Entonces, si el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, entonces el hombre tiene que sustentarla, tiene que cuidarla, tiene que ayudarla en todo. Esa es la analogía que trae la idea de Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces la esposa, ¿cómo está respondiendo al trato cariñoso y amoroso que el esposo le da? Juntos están poniéndose de acuerdo para la crianza de los hijos de la manera adecuada, o están viviendo al azar, a como llegue. Tenemos que planificarnos en la familia, en el matrimonio. Tenemos que planificarnos, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que conversar y tenemos, amados hermanos, que avanzar hasta llegar a ser la familia y el matrimonio que Dios quiso que sea, el matrimonio que Dios creó. Los problemas matrimoniales, amados hermanos, tal vez son más parecidos como al arca de Noé. La arca de Noé, usted se imagina que entre las aguas navegando se tambaleaba, ¿verdad? Así mismo, cuando los matrimonios tenemos problemas, la familia se tambalea. Los hijos, hay inseguridad en los hijos. Miren, cuando los hijos ven que papá y mamá no se llevan bien, no se tratan bien, están en problemas, uno está allá y el otro está aquí, como los luchadores, en esta esquina y en la otra esquina, los hijos están inseguros. Usted dice, pero ven acá, ¿y por qué este niño no aprende como los demás niños? Mira la clase, yo tengo que enseñársela y todos los días tengo que decirle que esto es una A. Y le pregunto y no sabe. Lo que pasa es que los niños se bloquean cuando papá y mamá no están bien. Se bloquean y no aprenden en la clase. Viven más que otra cosa en los aires. Parecen sonámbulos. Entonces nosotros que queremos a nuestros hijos tenemos que tratar de que ellos estén bien, ¿verdad que sí? Y los problemas matrimoniales son los que tenemos que resolver para darle ese bienestar. Por eso Efesios capítulo 5 versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. El esposo y la esposa se someten uno al otro, dice el Señor, en el temor de Dios. O sea, le está diciendo, miren,
Lo que el esposo le está pidiendo a la esposa no es de parte de él. Lo que la esposa le está pidiendo al esposo no es de parte de ella. Está diciendo el Señor. Es en el temor del Señor. Es el Señor quien lo está pidiendo. Entonces, amados hermanos, el matrimonio es una relación de amor eterno, de amor y respeto eterno. Efesios capítulo 5, verso 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí tenemos una clave. Aquí tenemos una clave. Dice el Señor, al terminar del capítulo 5, al final hay un texto que es el último, el versículo 33. Ya se ha dicho todo lo que el Señor ha querido decir para los matrimonios y para la familia. Entonces finalmente Él dice, por lo demás. Es decir, el Señor está diciendo, miren, por todo lo que ya hemos hablado, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Está diciendo el Señor, por todo lo que hemos dicho, cada uno ame a su mujer. Y dice, como a sí mismo. Y la mujer entonces respete a su marido. Está viendo aquí que hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en alta estima. El esposo debe amar a la esposa y la esposa debe respetar al marido. Si la esposa es loca con su esposo y lo ama, lo cuida, lo atiende todo, pero no lo respeta, el marido no está satisfecho. Puede llevar a cabo todas las cosas, pero si no le brinda respeto, el marido no está satisfecho. La esposa, el marido es una estrella con esa mujer. Le da de todo lo que ella necesita, le compra lo que ella le pide, la despensa se la tiene llena, la mejor habitación es la de ella, pero el marido no tiene manifestaciones de amor para esa mujer. ¿Usted cree que esa mujer está satisfecha? Son dos elementos fundamentales que tiene que haber en un matrimonio para que puedan satisfacerse mutuamente. El marido necesita amar a esa esposa como a sí mismo. Nadie jamás maltrata a su propio cuerpo, a menos que tenga un problema de demencia. Como a sí mismo. Y la esposa, ¿qué debe de hacer? Respetar a su marido. Dos cosas que se han ido perdiendo en la familia y en el matrimonio: el amor y el respeto. El Señor nos está recordando hoy a nosotros que si por si acaso nos hemos estado descuidando de estos dos elementos tan importantes, que tratemos de comenzar a regresar a ellos. Respeto y amor. Amor y respeto. Estas cosas son necesarias. El amor no es una cuestión glandular. No hay una glándula que produce amor en nosotros. No. El amor, mis amados hermanos, no es una cuestión glandular o sentimental, es una decisión. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? En mi casa yo la tomé. En la suya tienen que tomarla ustedes. El amor es una decisión. Usted decide amar y usted decide no amar. No hay otra vuelta. Usted tiene que tomar esa decisión. El amor no es un asunto de emoción, sino un acto de voluntad. Es un acto de voluntad. Tiene que salir de usted. Tiene que tomar esa decisión. Tiene que decidir amar. No es por emoción. De ahí que 1 Corintios capítulo 13 dice, el amor es sufrido. El amor, amados hermanos, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es atancioso. El amor no se envanece. Ese es el amor.
que nosotros tenemos que decidir para los demás. No solamente para la esposa y la familia, sino para los demás. Ese amor. La racionalidad del amor debe ir acompañada de cierta dosis de esfuerzo, dedicación, para, número uno, poder amar a la persona elegida. Número dos, para poder honrarla. Y número tres, para protegerla. El amor tiene que tener una racionalidad en ese sentido. Reconocer el valor único en el comportamiento del compañero o la compañera es parte de esa misma racionalidad. Tiene que estar aquí en nuestra psiquis. Tenemos que hacer uso de la razón para entender que esa persona es lo más importante que tenemos. Amado hermano, amada hermana, si usted tiene su esposo o su esposa, usted tiene que vivir con él o con ella de tal manera que él sepa, que ella sepa, que no tenga duda de que es lo más importante en el corazón suyo, después de Dios. Después de Dios. Yo espero que cada uno de los esposos que le pregunten ¿quién es lo más importante? Diga, esa es mi esposa, y la esposa también. Pero más aún, que cuando a una esposa le pregunten en el corazón de tu esposo ¿quién es lo más importante? Que ella sepa que es ella. Así debe ser el amor en el vínculo matrimonial. El amor que prometemos, amados hermanos, en el matrimonio supone unidad en todos los aspectos de la vida de la pareja. En el matrimonio también debemos de controlar el enojo y el carácter en cada momento de nosotros. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 31 dice: quítense de vosotros, ¿qué cosa? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benigno. Ustedes saben lo que es benigno, ¿verdad? Cuando le hacen una biopsia a una persona, la mandan al laboratorio, ella para acá viene y dice que, hermano, oren para que salga bien la biopsia, es para que sea benigna. Porque cuando es maligna es porque hay un cáncer. Entonces, antes que ser pleiteros, contenciosos, pendencieros entre nosotros, dice el Señor, sean benignos, pórtense bien uno con otro, sean buenos uno con otro. Dice el Señor, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos ser? Misericordiosos. Hay una clave, una palabra clave que no puede faltar: perdonadores. Tenemos que ser perdonadores, porque nosotros a cada rato hacemos cosas que ofenden a la esposa, pero también la esposa hace cosas que ofende al esposo. Y para que podamos proseguir la vida matrimonial en armonía, ¿qué se necesita? Se necesita perdón. Perdón. Eso es importante, que aprendamos a perdonar, a perdonarnos unos a otros. Cuando me piden el perdón, no, cuando me hacen una ofensa. Nosotros tenemos que perdonar a cada persona cuando nos ofenden, no es cuando nos piden perdón. Ahora, es bueno pedir perdón. Si usted ofendió a su esposo, a su hijo, aún a su hijo, pero que nada más tiene 7 años, usted lo ofendió. Tal vez le dio una pela por un error, le dijeron una palabra, le entendió mal y lo castigó, y después supo que no era así. A ese niño se le debe pedir perdón. Mira, papi, yo te di ahorita o ayer, yo sé que no fuiste tú que lo hiciste, perdóname, y dele un abrazo a su hijo. Que eso trabaje la mente y el corazón del niño, y eso le da un valor a usted como madre. El niño va a adquirir un respeto diferente a partir de ahí por usted, y va a aprender algo tan importante como el pedir perdón. Entonces, mis amados hermanos, vamos a concluir diciendo que si nosotros somos amorosos con nuestros cónyuges, los esposos, ¿verdad? Somos amorosos con la esposa. Si la esposa
es respetuosa con el esposo, si los hijos son obedientes con los padres, si los padres no tratan ásperamente a sus hijos, y si los empleados, aquí dice amos, no maltraten a sus siervos, trabajen no como a la vista, cuando están mirando, aunque el Señor no esté, trabajen bien como para el Señor. Si como empleado, que representa aquí a los siervos, si como jefes, que representa aquí a los amos, nosotros estamos actuando con justicia, vamos a tener no solamente un buen matrimonio, sino también una buena familia, y no solamente una buena familia, sino también una iglesia fuerte y saludable, no solamente una iglesia fuerte y saludable, sino también un entorno adecuado para vivir, un entorno en el cual es cómodo vivir. ¿Qué le parece? Bien. Ahí concluimos entonces. Que Dios les bendiga mucho. Espero que estas palabras hayan podido ser de ayuda para ustedes y que también yo pueda, con la ayuda de Dios, practicarla en mi casa y en mi matrimonio. De violencia en la familia. Esa